Tarde. Estamos contentos con el Señor Jesús. Estamos súper felices porque el Señor Jesús es Dios y Él es real. Y Él, dijo el apóstol Pablo, que en Él nos movemos, en Él vivimos, está más cerquita de lo que la gente cree. Pero como no tienen nada con Él, no le quieren conocer, pues no se dan cuenta. Y anda la gente agobiada con sus problemas, sus pecados que no pueden solucionar. Pero el Señor Jesús está cerca y quiere solucionarle sus problemas. Todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a honrar al Señor Jesús con su palabra, porque esa palabra es de Él. Y vamos a hacerlo en su nombre glorioso. ¿Sí traen ganas de estudiar? Muy bien. Y lo que repetimos, que los mensajes que estamos aportando en la misericordia del Señor, pues no es para criticar a nadie, menos juzgarlo. Queremos ayudar. Ese es el plan. Así que si alguien se deja ayudar, pues qué bueno, va a salir beneficiado. Vamos al capítulo 17 de nuestro hermano Juan. Y así honramos al Señor con su palabra. Y en ese nombre glorioso damos inicio. Amén. Jesús, el Cristo. Amén. 17 de escrito del hermano Juan. Evangelio. Vamos a leer del versículo 20 hasta el 26. Amén. ¿Estamos? Amén. Leemos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Siéntense, por favor. Pongan mucha atención en lo que voy a explicar hoy. Muchas grandes empresas, fijémonos bien, muchas grandes empresas siempre trabajan en sociedad. Y el socio mayoritario o el dueño siempre adhiere a él más socios, 2, 3, 4, 5, depende de él. Siempre adhiere ese tipo de compañía especial para que trabaje con él, donde juntos todos toman acuerdos serios, donde todos prometen respetar esos acuerdos y obedecerlos como uno solo.
¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el fin del dueño y de todos los demás socios es impulsar esa empresa al triunfo y a la prosperidad. Ese es el fin. Entonces, ¿para qué se juntan, no? Si no hay un fin de triunfo y de prosperidad. Llevar esa empresa al triunfo. Por esa causa, ellos ponen y escriben reglamentos a seguir. Entre ellos y entre todos ellos pactan y prometen, fíjense bien, no brincarlos, no romperlos, no desobedecerlos, porque están trabajando para esa empresa en unidad. Entonces es la promesa que ellos pactan. No romper ningún acuerdo, respetarlos, porque en ello va el triunfo y la prosperidad de esa empresa. De ahí surge todo eso. Por eso, quienes rompen, el socio o los socios que rompen alguno de estos acuerdos, ¿qué creen que hacen con ellos? Los echan fuera de la unidad. Los sacan de la unidad. Porque si los dejan dentro, funcionando así, van a traer descalabros y pérdidas muy fuertes a la empresa. Si los dejan trabajando así. Pérdidas grandísimas a esa empresa. Muy bien. Tomaremos como tema esta bonita tarde, hermosísima tarde, la unidad que Dios quiere. No la que yo quiero, ni la que a mí me parezca. La unidad que Dios quiere. Eso tomaremos como tema. Por eso pensar en la unidad que Dios quiere es pensar también igual en la organización de una empresa. ¿Se entiende? Pensar en la unidad que Dios quiere es pensar en la organización de una empresa, y grande empresa. Él lo marcó de esta manera. Vamos a Lucas capítulo 2, 41 al 49. Queremos ayudarlos con las Sagradas Escrituras, para que si alguien se anima a la unidad, pues conozca los reglamentos del Señor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para una empresa, no cualquiera, para la empresa de Dios. Y el socio mayoritario, el dueño, tiene sus reglamentos. ¿Me entienden? Tiene sus reglamentos, y los pastores y ministros somos sus socios. ¿Me entienden? Y cuando a mí me bautizaron, yo pacté con él y le prometí servirle todos los días de mi vida. Pacté trabajar, y si quiero yo que la empresa del Señor prospere, pues debo de hacer caso a todos los reglamentos que Él puso, que Él tiene. Porque estamos trabajando para una empresa. Entonces pensar
en la unidad que Dios quiere es pensar en la organización de una empresa. Si el mundo mire cómo lo hace, ahora esto que estamos viviendo con Dios no es más que trabajar para su empresa. Él lo mencionó así. Lucas capítulo 2 dijimos. Sí, amén. Bendito sea el Señor Jesús. 41 al 49. Leemos. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué no buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dios tiene negocios aquí también. Así que cuando hablamos de la empresa de Dios, es pensar que el dueño es Él. Y a nosotros, los pastores y ministros, nos escogió para que seamos sus socios. Y tenemos que pensar que Él, como dueño, puso reglamentos a seguir, guardar y obedecer. Él los puso. Y a cualquier socio que rompa sus acuerdos, ¿qué cree que va a hacer el Señor? ¿Lo va a sacar de su empresa? ¿Lo va a sacar de la unidad? Porque hemos pactado con Dios en no romper sus acuerdos, en no brincarlos ni desobedecerlos, sino en todos los socios que estamos aquí metidos, pastores y ministros, guardarlos como uno solo. Nada de quebrar el hermano Santiago, quiere hacer lo que quiere por allá y el hermano por acá. No, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando entonces con la empresa? Se va a abrir la quiebre. Vamos a traerle desastres a la empresa del Señor. Y eso el Señor no lo quiere. Así que ser pastor o ministro es una profesión. Y Dios es el dueño, el que escoge a sus socios. Que no se nos olvide esto. Él es el dueño. Y Él escoge a Él, a sus socios. Porque esto que emprendemos como pastores y ministros es una profesión, es un trabajo. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Así que queremos ayudar a que la gente y aún el pueblo del Señor entienda muy bien lo que es la unidad de Dios, lo que es la unidad que Dios quiere. El hermano no quisiera que la unidad, todos quieren unidad, pero ¿y la unidad que Dios quiere qué? ¿Qué no somos? Es importante que conozcamos como socios y entendamos cuál es la unidad que Dios quiere. ¿Me entienden? O queremos ayudarles un poco. Hebreos 3, versículo 1. ¿Estamos? Leemos en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Así que el que llama y escoge, elige sus socios,
es Él. Es el socio mayoritario. Es el dueño. Llamamiento celestial. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. De nuestra profesión. ¿Qué significa unidad? Viene del griego sunapago, que significa partir juntos, cooperar, ayudar, organizar compactadamente. Eso es unidad. Entonces, si yo hablo de unidad, debo de saber lo que es unidad y conocer la unidad. No la que yo quiero, la que Dios quiere para empezar a funcionar. Y la empresa empiece a florecer con muy buen producto. ¿Qué quiero decir? Buenos creyentes. Que no tengan mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es el trabajo de los socios del ministerio. Muy bien. Así que el sumo sacerdote de nuestra ¿qué? Profesión. ¿Qué significa profesión? Lo tengo de latín, profeso, onis. Dice lo que significa: empleo, facultad u oficio. Es un trabajo. Pues cuando Dios de profesión, está hablando de un trabajo, Dios. Pero para ejercer esta profesión, primeramente Dios busca que tengamos vocación. Como en las escuelas, pues, ya en la prepa, a veces te dan una materia que se llama orientación vocacional. Ya van orientando al alumno para que sepa qué carrera va a escoger en la universidad. Orientación profesional, buscando su vocación. ¿Me entienden? Pues esta profesión, este trabajo para Dios, Él quiere socios que conozcan bien su profesión y que tengan buena vocación. Porque si no, van a hacer un desastre en la empresa. Vas a andar haciendo el trabajo como a ti te parece y no como a él le parece. Porque lo que estás haciendo no te gusta, pues. Es como el que tiene vocación para albañil y lo ponen a trabajar de escribano. No me gusta. Es que la vocación de él, lo que me gusta es ser albañil, pegar bloques. Esa es la vocación. ¿Me entienden? Entonces muchos a veces se equivocan la profesión. Y aunque se dan cuenta que no tienen vocación, quieren seguir trabajando en eso. Vocación, ¿qué significa vocación? Viene del latín vocatio onis. 1 Timoteo capítulo 5, 17 y 18. Amén. Profesión o trabajo. Es un trabajo la profesión. Y esto que estamos haciendo para el Señor es un trabajo. 1 Timoteo capítulo 5, 17 al 18. ¿Estamos? Los ancianos o pastores o obispos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que ¿qué? Los que trabajan en predicar y enseñar, para que llevemos esta profesión o este trabajo de predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero. Cuando habla de los obreros, no está hablando de la grey, está hablando de los socios, de los pastores, predicadores, enseñadores. Y el obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla, pues claro. Así que el trabajar
para Dios en esta empresa? Dios quiere buenos socios. A ver, hermano, aquí tomo como ejemplo aquí uno que quiera tener una empresa. ¿Qué socios escogería? ¿Le gustaría escoger a usted, hermano Gilberto, si emprendiera como dueño de una empresa? ¿Socios que anden jugueteando con los reglamentos? ¿No le serviría? ¿Se quiere seriedad? Obediencia y respeto a los reglamentos. Que aporten todo eso para que la empresa vaya a prosperidad. No desastres. Y que tengan buen conocimiento, obvio, de lo que se maneja en esa empresa. Sino, ¿cómo lo llama como socio el Señor? Pues no. Usted puede decir, yo soy socio del Señor. A ver, ¿el conocimiento dónde está? ¿Los reglamentos de la empresa del Señor los conoces? Pues no. Entonces, ¿cómo estás de socio? Traducido, ¿cómo estás de pastor y ministro? Si no conoces los reglamentos de la empresa del Señor, entonces lo que estás haciendo es tú destruyendo nada más, trayendo abajo a la empresa, y al rato quedan puros changarritos. Es lo que pasa por no tener el conocimiento de la unidad que Dios quiere. Así que esto, hermanos, Dios a través de Pablo nos incita y nos recuerda que este trabajo lo hacemos ante mucha gente y quiere que lo hagamos bien Dios. Ahí mismo donde está abierta la escritura, en el capítulo 6, leamos el verso 12, ¿verdad? ¿Sí lo tienen? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecha la buena profesión o el buen trabajo delante de muchos testigos. Entonces nosotros como pastores y ministros tenemos que trabajar bien, dirigir bien, enseñar bien y luchar por esa hermosa unidad. Dios, el dueño de la empresa, elige y llama a sus socios y colaboradores y ve si en ellos hay vocación. Dios ve. ¿Por qué? Porque trabajamos para unir a su pueblo en su verdad. Es el trabajo de los socios. Trabajar en la unidad, para la unidad del pueblo en su verdad. Por eso, para este trabajo debo de tener vocación, para desempeñar bien delante de muchos testigos esta hermosa profesión. Por eso Pablo habló de eso. Nosotros, si queremos hablar de esa unidad, tenemos que trabajar muy de acuerdo con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos dejó estos reglamentos, el dueño de la empresa, el que me llamó para que fuera su socio, y tengo de conocer muy bien los reglamentos que él me dejó y ejecutarlos para no traerle descalabros en su empresa. Leamos Efesios 4, 1 al 5, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. La unidad que Dios quiere, y es para ayudarles. No hay ninguna crítica ni juicio tampoco, es para ayudarles. Y entendamos, cuando uno se equivoca hay que corregir. Pues es la empresa del Señor a la cual decimos que estamos trabajando. Efesios 4, 1 al 5. Es que si no tienes vocación, ¿para qué quieres esta profesión o este trabajo? Por eso debe hacerlo con alegría uno, con espontaneidad, demostrarle al socio que estamos preocupados por su empresa, que su producto salga bien,
que el pueblo viva la buena doctrina. Es la preocupación de Pablo y la mía también. Que como pueblo se viva la buena doctrina. Buen producto, buenos peces, grandes peces en la red. ¿Sí? 4, 1 al 5. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tiene que haber vocación, algo natural, para que con agrado, fíjese bien, guardes todo esto. Y no estés trabajando de acuerdo a tus principios, nada más. Entonces, si yo como pastor o como ministro, como socio de Dios, tengo vocación en este llamado, voy a preocuparme para vivir yo la doctrina primeramente. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque depende tu trabajo, porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyen. Vea la responsiva de un socio. Hay que respetar los acuerdos, hay que respetar las órdenes, los reglamentos que están aquí. Y uno es el que debe comenzar como cabeza, porque a veces queremos que el pueblo se ajuste a la doctrina, y los que estamos como socios, ¿qué? Si el juicio, ¿por dónde comienza? Por casa. Por eso Pablo entendió esto. Timoteo, ten cuidado primero de ti mismo. Tú vives la doctrina como buen socio, para que ayudes al buen producto y la empresa crezca en esa unidad. Vaya en esa unidad, porque esa es la unidad que Dios quiere. Sigamos leyendo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. A veces queremos corregir a uno y dice no. ¿Cómo? Esos son los problemas. La humildad nos ayuda a corregir, nos lleva a que los corrijamos. Esa es la humildad. Y claro, que los corrijamos no como a nosotros nos parece como socios, sino con los reglamentos que el dueño tiene en su empresa. Eso es lo que importa. Sigamos leyendo. 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Entendemos eso? Dice Juan, no, si no mal recuerdo, primera carta de Juan 5:6, que el Espíritu es la verdad. Yo tengo que estar solícito en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué? En la verdad, no en lo que a mí me parezca y crea. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo o la unión de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor. Lo conocemos bien, el Señor Jesús. Una fe. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Una doctrina. Una fe, una doctrina. ¿Cómo podíamos nosotros, hermanos, llamar a una unidad, a grupos que no tengan la doctrina única del Señor Jesús?
podemos unirnos físicamente, pero ¿qué va a pasar con la doctrina? ¿Dónde está quedando? Pablo dice que la unidad del Espíritu es un Señor, una fe o una doctrina y un bautismo. Esa es la unidad que Dios quiere. Pues en dado caso nos unimos al plan ecuménico, ¿no? Que trae Roma, que emprendió Constantino desde el año 1212. Todos los evangélicos en uno, pero yo mando, digo Constantino. No importa cómo crean, pero tenemos que ser uno. Háganme el favor. Ni un matrimonio dura juntos si no están de acuerdo. Imagínense qué empresa le vamos a presentar al Señor, qué tipo de producto. Unas empresas haciendo muy bien el producto, otra empresa les faltan tornillos, a otra empresa ya le faltan cadenas. ¿Qué va a pasar con el producto? ¿Qué no estamos trabajando en unidad? ¿Qué no estamos produciendo el mismo producto? Al rato los que piden ese trabajo no lo va a querer nadie. Como el mundo. Hagan de cuenta que el mundo son los compradores. Vienen a ver el producto que estamos nosotros formando. ¿Por qué creen que dicen, no, para andar como ellos, aquí me quedo? Mal producto, pues. Mal testimonio. ¿Me entienden? Porque es una unidad física nada más. La unidad del Espíritu. Llevaremos la misma doctrina todos. Amén, amén. Por eso, ¿se acuerdan lo que leímos al principio? Para que estos crean, todos crean que tú me enviaste, que estos son uno en unidad. Para que el mundo vea y crea que tú me enviaste, Señor. Si no, ¿cómo? La unidad que Dios quiere es profunda. ¿Por qué? Porque ¿por qué es profunda la unidad en su iglesia? Porque somos su cuerpo. Somos su cuerpo aquí en la tierra. Imagínense buscar la unidad con alguien con alguien o un pueblo que nunca respetó los acuerdos. Díganlo. ¿Cómo buscamos acuerdos de parte de Dios con alguien o un pueblo que nunca los ha respetado? Nunca. ¿Cómo? Eso no sería una unidad. No nos engañemos. ¿Cómo nos uniríamos a un pueblo que siempre ha pisoteado? O pastores que han pisoteado cuando les da la gana la palabra del Señor. ¿Cómo? Van a seguir rompiendo los acuerdos. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a regirse por los reglamentos de Dios. No están acostumbrados. Usted y yo quizás sí, porque estamos acostumbrados a seguir la doctrina. Por eso, miren, vean la vestimenta de las hermanas. Externamente en unidad. Los hermanos. Ningún cumpleañitos. Estamos en unidad. Ningún festejo mundanal. Estamos en unidad. Ningún creyente casado con incrédulos. Estamos en unidad. ¿Me entienden, hermanos? Porque esos son los reglamentos que Él marca. Echa fuera Colosenses 2:8 las costumbres mundanales. Echa fuera la doctrina de Balaam. Fue el que le dijo a Israel: pueden tomar mujeres de las de Moab, no hay problema. ¿Cómo buscar unidad con un pueblo que no respeta acuerdos?
ni la palabra del Señor. Es que la unidad que Dios quiere no es física, es espiritual primero. Y después se va a ajustar lo físico. A mí me fascina la unidad, pero con los reglamentos que Dios tiene. Dios pide y Dios quiere socios, es cierto, y Dios es bueno, pero Dios pide requisitos a sus socios. ¿Quiere usted ser socio del Señor, de la empresa? Dios le pide requisitos. Yo soy pastor, yo soy ministro, soy socio de la empresa de Dios, y los requisitos que el socio te pide, ¿qué? ¿Tú solo te estás autonombrando socio? Es que Dios le pide requisitos a sus socios. 1 Timoteo capítulo 3. Vean los requisitos. O sea que no es nomás hablar de unidad, no. Hay que buscar y entender y comprender la unidad que Dios quiere. Es una empresa. Hay que mirarla como una empresa y nosotros como sus socios. Y el que puso los reglamentos es el dueño. Y socio que no se ajuste a esos reglamentos, Dios lo echa fuera de la empresa. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? 1 Timoteo capítulo 3. La unidad que Dios quiere, eso quiero que comprendan. Y yo como pastor pues estoy dispuesto a ayudar a quien sea, pero que se preste. Y en más les mando mi palabra de apoyo a quien se preste. Vengan a mí y estoy dispuesto a ayudarlos de parte de Dios. Pero nos vamos a ajustar a los reglamentos de Dios, no a los reglamentos del hermano. No a mis reglamentos. Vamos a ajustarnos a los reglamentos de Dios, porque Él es el dueño. Tus reglamentos y los míos, échalos a la basura. ¿Quieres que te apoye? Ven conmigo y te voy a llevar a los reglamentos. En primer lugar, Dios te pide como socio esto que está aquí. Búscalo. 3:1 al 15 estamos. Palabra fiel. Si alguno en el obispado, aquí dice buena obra desea, en la antigua dice, y es que en realidad así es, ministerio difícil desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tienes que tener bastante conocimiento en la Escritura, porque si no, ¿qué vas a enseñar? Si no conoces los reglamentos de Dios, ¿cómo vas a enseñar a una unidad? ¿Cómo vas a llevar a un pueblo a una unidad? Tienes que ser apto para enseñar. 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y ahí va, mira lo que te pide como socio Dios: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Quieres ser mi socio?, dice el Señor. Quiero estos requisitos. ¿Quieres trabajar para mi empresa? Quiero estos requisitos. Si no, ni te apuntes como socio. Sigamos leyendo. 5. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descreto y el lazo del diablo. Los diáconos, otros socios minoritarios, pero ahí están. Los diáconos
Asimismo deben ser honestos, sin doblez, no hipócritas, traicioneros, mentirosos, falsos, no. Si eres así, ¿cómo estás de socio con Dios? ¿Cómo buscas una unidad? El dueño de la empresa nos llama a que seamos honestos, sin doblez, sin hipocresía, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardes el misterio de la fe con limpia conciencia, sin malicia ni maldad. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces entran a la sociedad, a la unidad, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas también, diáconos. ¿Queremos ser socios del Señor? Para trabajar en su empresa, Él quiere a los socios así. No yo ni nadie, Él. Estos son los reglamentos del dueño de la empresa. Si quieres trabajar para mí como socio, si quieres ejercer esta profesión, en predicar y enseñar, o en predicar nada más, si no tienes la otra. 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un gran honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahí va, mira, el 15 es clave lo que dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios no quiere una unidad de palabritas, no. Dios quiere una unidad compactada. ¿Saben lo que es compactar? Cuando se une ya el material como uno solo. Por eso en las carreteras compactan el terreno primero. ¿Qué cree que le meten? La aplanadora. Una aplanadora para que quede mezclada la piedrita con la tierra, la arena, y que se compacten todos esos elementos como uno solo. Así quiere la unidad en su iglesia el Señor. Compactada como un solo cuerpo, porque no somos tres, cuatro cuerpos, somos un solo cuerpo, bien compactado y unido entre sí. La unidad que Dios quiere es bien compactada. ¿Y cómo se inicia? ¿Cómo se inicia esta unidad? Que nunca ha comenzado. Entonces, ¿cómo quieren hablar de unidad? Si no se ha comenzado siquiera cómo se inicia una unidad de Dios. ¿Cómo? La unidad compactada de la iglesia. ¿Saben cómo se inicia? Empezando a estudiar juntos los socios. Tenemos que empezar juntos a estudiar los reglamentos que el dueño nos dejó, los acuerdos que Él nos dejó. Así se inicia una unidad, el inicio. ¿Cómo hablamos de unidad? Si ninguno conoce lo que es la unidad que Dios quiere. Se inicia estudiando juntos. Ese es el comienzo. ¿Lo digo yo? No, la Sagrada Escritura lo dice. Efesios capítulo 4. Vea usted. La Escritura lo dice, no yo. Así que el socio que no llene estos requisitos, ¿qué va a hacer Dios con él? Sea humilde y siéntese.
¿Qué está haciendo como socio si no llena los requisitos que Dios le pide? Es el dueño Dios. Y Dios quiere socios, pero tiene sus reglamentos. Así que si usted no los llena, siéntese ya. ¿Qué no es humilde? Siéntese ya. Y deje que tome su lugar otro, que llene los requisitos, para que se compacte con la iglesia, con los demás ministros y con Dios primero. Porque la unidad comienza primero. ¿Esto qué es? Vertical. Esto, horizontal. Después les predicaré sobre eso. La unidad comienza uno con Dios. Vertical. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Para después que sea la unidad horizontal con los hermanos. Mientras no tenga la unidad vertical con Dios, esto serán puras palabritas. La unidad horizontal, puras palabritas. Cuando tengamos la unidad directa con Dios, vertical primero, entonces podremos hablar de una unidad horizontal con los demás hermanos. Ese es el inicio. Conocer al dueño y sus reglamentos. Y Él nos dice que si queremos unirnos verticalmente, tenemos que comenzar estudiando juntos. Dígame, ¿se ha iniciado su unidad? Nosotros sí hemos comenzado y vamos. Si así vamos batallando cada vez que vamos, se descuadra uno, se descuadra el otro y lo metemos al cuadro. Es que no es fácil conseguir la unidad que Dios quiere. Se necesita de humildad, de prestarse para Dios, de tener vocación, amar lo que estamos haciendo, ser llamado por Dios, que muchos han equivocado el llamado. Por eso no respetan el orden de Dios. Entonces aquí tenemos un orden que Dios deja para que se inicie una unidad. Y cuando se trabaje en eso, tendremos una unidad bien compactada, bien unida. Leamos, los versículos hablan solos, pero si no los lees, si no los entiendes, pues vas a hablar de unidades simplemente de palabritas. Leamos, ¿verdad? ¿Cómo se comienza? Una unidad. 4 de Efesios, te dije. Vamos al versículo 10 hasta el 16. Mire cómo habla aquí el Espíritu Santo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, Él llamó a sus socios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Leen 12. A fin, ahí están. Estos de arriba, del 11, somos los socios. Si nosotros nos unimos y compactamos, ¿qué vamos a hacer con el pueblo? ¿Cuál es el fin de Dios? 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De ahí van a salir más socios. Pero los de arriba, del 11, hay que ayudarles. Pero si los del 11, versículo 11, no estamos compactados, unidos, ¿cómo hablamos de una unidad para el pueblo? ¿Me entienden? Leamos el 12 de vuelta. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de qué. Exactamente. Va a haber santos que van a salir más al ministerio, y esos van como socios. Ayudaremos a qué. A que el pueblo, el cuerpo de Cristo, sea edificado. Ese es el principio de la unidad. Pero para esto, el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
Imagínense hasta dónde tenemos que crecer como socios. Hay que parecernos al dueño. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Pablo lo dijo. Sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Entonces los socios hay que imitar al dueño. Pues de él son los reglamentos. Pero imagínense, enseñando doctrinas mentirosas que Cristo Jesús no enseñó. ¿Cuál unidad buscan? La de palabritas nada más, no la que Dios quiere. Sigamos leyendo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice la clave, de quien todo el cuerpo o la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la unidad del amor. Esa, una unidad compactada. 16 al principio, de quien todo el cuerpo bien concertado. ¿Qué significa esa palabra? Es la clave. Concertado viene del griego sunarmalogeo, que significa unir estrechamente, bien coordinado, bien unido, organizado, compactadamente. Eso significa concertado. ¿Dónde está? ¿Dónde? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Esa es la unidad que Dios quiere. Que seamos uno. Como dijo Jesús al principio. Padre, como tú y yo somos uno, así quiero que ellos sean uno, en unidad. Pero compactados ¿en qué? En el mismo conocimiento. Esto es la escuela bíblica. Pablo la tenían, estudiaba el ministerio, salían nuevos ministros, compactaban al ministerio. Por eso con confianza Epafrodito, ve allá a corregir. Tito, corrige lo deficiente. Ahí van volando como las palomas, llevando el mensaje del Espíritu Santo, el mismo mensaje. Eso es unidad. Pero jamás se logrará la unidad que Dios quiere si no empezamos a estudiar juntos. Jamás. La unidad que se pide será solamente de palabritas, lanzada por gente que no conoce de esto. Pablo entendió perfectamente cuál es la unidad que Dios quiere. 1 Corintios 1, versículo 10. Pablo entendió la unidad que Dios quiere. No es una de las palabritas. Pablo fue un buen socio del Señor, que no brincó ni le faltó al respeto a ninguno de los reglamentos. ¿Entienden? Porque lo que a él le interesaba era que la empresa creciera. Y creció mucho en sus tiempos. He trabajado más que todos, dijo Pablo. Pero ahorita, ¿qué trabajo se presenta al Señor? Vea qué desastre. Y estoy hablando de desastre, no de personas, desastre de doctrina. ¿Me entienden? Las personas son unas, la doctrina que se está llevando, como la iglesia del nombre, es un desastre. Y fuera, aquí no, gracias a Dios que tenemos la doctrina. Conocemos el Evangelio eterno. Es un desastre de doctrina. Eso no es unidad.
¿Cómo llevar una unidad así? Eso no es lo que Dios quiere. Y la unidad que Dios quiere es esta, 1 Corintios 1:10. ¿Estamos? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, ¿cómo? En una misma mente y en un mismo parecer, como aquellos socios de una empresa. Todos se pactaron en respetar y obedecer los acuerdos como uno solo, porque lo que tenían que hacer es impulsar esa empresa al triunfo y a la prosperidad. ¿Queremos nosotros impulsar esta empresa como iglesia al triunfo y a la prosperidad? Tenemos que unirnos, hablando, no físicamente. Primeramente se inicia hablando lo mismo, para que lleguemos a pensar lo mismo. Pero ¿cómo se inicia? Estudiando juntos. Díganme, ¿la puede lograr usted de otra manera? Si usted cree que no es así, hágalo y ahí me invitan para ver la unidad. La unidad se comienza estudiando juntos hasta que lleguemos a hablar lo mismo, pensar lo mismo. Esa es la unidad que el Señor Jesús quiere. Porque si no estamos de acuerdo, ¿para qué nos unimos? ¿Quién lo dice? Pues el Señor Dios. Cierra la muestra Strelby. Él lo dice, no yo. Amós 3:3. ¿De qué sirve una unidad así? ¿De palabras? No. Amós capítulo 3, versículo 3. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Y ahí cerramos este mensaje. Por eso cuando hablemos de unidad, chequemos bien en las Sagradas Escrituras cuál es la unidad que Dios quiere. Aquí, no aquí, no en la mente suya ni en la mía, aquí. Esto es la mente de Dios, esto es el corazón de Dios. Los requisitos que el dueño nos pide. 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Usted qué dice? ¿Verdad que no? ¿Cómo llevar una unidad si no hablamos lo mismo? Vamos hablando lo mismo, pero para eso vamos estudiando juntos. Entrémosle al toro y busquemos esa unidad que Dios quiere. Dios les bendiga y les guarde.